Thank you. Muchas gracias. Good morning. Buenos días a todos. Es para mí un gran placer estar aquí con todos vosotros para compartir mi historia. Os voy a hablar de nuestro caso y de nuestra historia y de la historia de muchas niñas de Pakistán. Cuando tenía 13 años, iba a la escuela y una de mis mejores amigas y mi prima también iba conmigo a la escuela, pero un día le dijeron que con 13 años, cuando tenía 13 años, le dijeron que ya no podía seguir yendo a la escuela. Le dijeron que la iban a sacar de la escuela porque se iba a casar. Su sueño era ser piloto, para poder viajar por todo el mundo, para ver el mundo desde arriba. Pero ya le dijeron que no iba a seguir yendo a la escuela, tenía que casarse. Se casó, la casaron con un hombre que tenía 30 años más que ella. Sus sueños se desvanecieron. Y ahí me chocó mucho, me sorprendió muchísimo. Me abrió los ojos al mundo, me hizo ver que en mi comunidad la educación no es para todos. La educación no es para todas las niñas. Solo es para las niñas privilegiadas. Solo las niñas privilegiadas en Pakistán pueden ir a la escuela, mientras que el resto de niñas o no van a la escuela directamente o las sacan para casarse con algún hombre que normalmente lo selecciona su familia. Imagino que muchos de vosotros habréis viajado y conoceréis más del mundo y por eso estáis aquí en este Congreso de Mentes Brillantes. Pero permitidme brevemente llevaros a un viaje a un lugar que es menos famoso. Es el lugar de donde yo vengo. Vengo del noroeste de Pakistán, de una provincia conocida como Khyber Pakhtunkhwa, que es una de las zonas más difíciles del mundo para las mujeres. Y después del 9 de noviembre llamó mucho la atención. Perdón, después del 11 de septiembre llamó mucho la atención porque es el lugar de ataques de los talibanes. Después del 11 de septiembre, después del ataque en Afganistán por parte de Estados Unidos, muchos de los grupos de militantes se fueron a las zonas más pobres de Afganistán, se fueron a Pakistán y crearon alianzas, redes de colaboración con grupos militantes locales. Y esto se evolucionó en una estructura mucho más fuerte y se llamaron Tehrik-i Talibanes de Pakistán. Querían tomar control del Estado de Pakistán e implementar Sharia para tener un Estado islámico. En la última década han atacado las escuelas, las han destruido hospitales y han destruido edificios gubernamentales, han matado a nuestros ciudadanos. La cantidad de fallecimientos ha sido de más de 50.000 personas muertas. Más de 50.000 ciudadanos han sido asesinados en estos ataques terroristas. Millones de familias han sido destruidas. Millones de personas han sido desplazadas internamente debido a las actividades terroristas en nuestro país. Esto solo es parte del reto al que nos enfrentamos en el lugar del que yo vengo. También hay otras dificultades culturales. El noroeste de Pakistán tiene una cultura tribal y muy agrícola. Es decir, es una cultura también, además, en la que las mujeres son consideradas como ciudadanos de segunda. No tienen los mismos derechos que los hombres. La movilidad de las mujeres en el noroeste de Pakistán es extremadamente está muy restringida, está controlada por los hombres. Las mujeres y las niñas tienen acceso limitado a la escuela, a la educación, a la información, al empleo, a la salud y a otros servicios sociales. Su vida está controlada básicamente por los hombres de su familia.
Permitidme ahora que os cuente algunos datos estadísticos del noroeste de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán. 30%. 30% es el número de niñas que han ido a la escuela. De cada 100, solo 30 niñas han podido ir a la escuela básica, a la escuela primaria. El resto nunca han estado en una escuela. Su vida está totalmente controlada por su familia. Y cuando digo por su familia, me refiero principalmente a los hombres de su familia. Con frecuencia las casan muy jóvenes y se convierten en víctimas de abuso doméstico. Se destruyen sus sueños y estas mujeres no pueden soñar por sí mismas. E incluso si sueñan con algo, sus sueños se destruyen porque no tienen control de su vida. El 70% es el número de niñas en Pakistán que se casan antes de los 16 años. Sabéis, en Pakistán la edad legal para conseguir el carnet de conducir, para votar o para abrir una cuenta en el banco es 18 años. Y con 16 años el Estado no te considera suficientemente inteligente para poder conducir o para abrir una cuenta de banco. No nos dejan votar antes de los 18 años, pero sí que consideran a las niñas capaces de casarse y empezar una familia. 90% es otra cifra muy chocante. Es el número de mujeres que son víctimas de abuso doméstico en Pakistán en algún periodo de su vida. 90%, es decir, prácticamente todas las mujeres se enfrentan a abuso doméstico. Tanto las mujeres con educación como las que no tienen educación, tanto las que tienen dinero como las que no tienen dinero. Es decir, incluso las mujeres con educación son víctimas de abusos domésticos. Se hizo una investigación, un estudio de la violencia contra las mujeres y se concluyó que el 60% de las mujeres y las niñas que son víctimas de abusos domésticos están por debajo de los 18 años. Y el 31% de las mujeres y las niñas entre 19 y 36 años, solo un 9% de las víctimas de abuso doméstico tienen más de 36 años. Esto muestra claramente que cuando las niñas y las mujeres, cuando no se les permite ir a la escuela, cuando no se les da la oportunidad, cuando no tienen poder de selección, cuando se les fuerza a casarse, se convierten en víctimas del abuso doméstico y, de hecho, están atrapadas en un sistema de vida en el que es muy difícil hablar por sí mismas, no tienen ningunos derechos. Imaginaros una niña que no puede ir a la escuela, que no puede ganar dinero y sufre violencia doméstica en casa y la única persona de la que depende es la persona que le está atacando en casa. Por eso considero que es una especie de esclavitud, solo que no se ha reconocido como tal. Si hablamos de las estadísticas que son muy sorprendentes, son ilimitadas, no os quiero aburrir con cifras. Por eso ahora voy a volver a mi vida, a mi historia personal y la historia de mi prima, que era una de estas mujeres a la que se le obligó a casarse con 13 años. En aquella época yo era muy joven, no tenía tampoco la fuerza ni los recursos para hacer nada. No pude parar o evitar su matrimonio. Pero me di cuenta en ese momento de que necesitaba hacer algo para cambiar mi comunidad. Estaba desesperada por cambiar mi comunidad. De modo que ninguna niña más fuera obligada a casarse sin quererlo y que no se le quitaran sus oportunidades. Personalmente, nací en una familia fantástica, increíble. Yo sí que pude ir a la escuela, pero a pesar de ello, mi cultura tan discriminatoria, lo que se esperaba de mí era que una vez que acabara la escuela, ayudara a mi madre en casa, cocinando, limpiando en casa, mientras que mi hermano, que tenía la misma edad, mi hermano sí que podía irse a la calle a jugar.
Y yo tenía envidia de mi hermano, que tiene la misma edad que yo, y mi hermano podía irse a la calle a jugar, mientras que yo no podía irme a la calle a jugar. ¿Y por qué no podía jugar yo en la calle? Yo tenía mucha envidia de mi hermano. Yo me preguntaba, ¿cuál es el problema de ser chica? ¿Qué pasa por ser una niña? ¿Por qué yo por ser una niña no puedo jugar? ¿Por qué yo no puedo vivir la vida de mi hermano y de mi padre? Y creedme, de verdad, cuando yo era pequeña, conforme crecía, yo veía que me iba a convertir, yo quería convertirme en alguien como mi padre, que no necesitaba permiso para nadie, que tenía la posibilidad de hacer lo que quisiera, y era mi madre la que no tenía poder sobre su vida. Así que empecé a hablar mucho con mi hermana sobre el tema, que tiene un año menos que yo, y empecé a hablar con muchas otras chicas de mi comunidad, porque realmente quería hacer algo. Estaba desesperada por hacer algo para cambiar, mejorar mi comunidad. Pero muy rápidamente me di cuenta, al hablar con las chicas de mi escuela y con mis vecinas, me di cuenta enseguida de que muchas niñas y mujeres han interiorizado esto y lo han aceptado estas normas discriminatorias. Y no pueden cambiarlo, lo aceptan, pero yo sabía que no era natural, no era obligatorio que esto tuviera que ser así. Yo sabía que la no igualdad ha sido generada por el hombre, porque yo he visto líderes mujeres fantásticas como Benesfield Brito en mi país y otras políticas, así que sabía que había algún problema en el sistema y teníamos que cambiarlo. Uno de los problemas que rápidamente me descubrí era que las mujeres habían interiorizado esta discriminación y no tenían la voluntad de cambiarlo. Por eso una de las cosas que intentamos hacer yo y mi hermana fue educar a las niñas. Aquí en la foto pueden ver a la izquierda en rosa es mi hermana, que tiene un año menos que yo. Y juntas decidimos que lo que realmente teníamos que hacer era comenzar a educar a las niñas sobre sus derechos, empezar a hablarles sobre sus derechos, para darles las habilidades de liderazgo, para que ellas puedan hablar por sí mismas dentro de sus familias, de forma que puedan actuar como agentes del cambio dentro de su comunidad. Sabíamos que el cambio era posible. Si empezábamos con las niñas pequeñas, tenemos la esperanza de que el mundo cambiaría y la igualdad se convertiría en una realidad. Si empezábamos con niñas, invirtiendo en ellas. Cuando ya tenía 16 años, mi hermana tenía unos 15, establecimos una organización, una ONG, con el nombre de Aware Girls, chicas conscientes. Y lo que queríamos era concienciar a las mujeres jóvenes y a las niñas sobre los derechos de igualdad. Nuestro objetivo era empoderar a las niñas y a las mujeres jóvenes para que tuvieran un acceso igualitario a la formación, a la educación, a la información, al empleo y a otros servicios sociales. Para que nuestros sueños se convirtieran en una realidad, lanzamos distintos programas a través de los cuales involucrábamos a las chicas, a las niñas pequeñas, movilizábamos las comunidades, hacíamos trabajos con los medios de comunicación social para alcanzar estas igualdades y también empezamos a involucrar a hombres en nuestro trabajo. Uno de los programas más interesantes que hacemos, una de las estrategias que utilizamos para empoderar a las niñas y las mujeres jóvenes es este Girls Power Clubs. Son clubs de poder para las niñas. Las niñas y las mujeres jóvenes que no tienen acceso a una educación formal, vamos a los pueblos y las organizamos a estas niñas en grupos y comenzamos a darles formación sobre los derechos humanos. ¿Y cuáles son? Les enseñamos cuáles son los derechos humanos y les explicamos cómo pueden negociarlos dentro de su familia, cómo pueden hacer campaña en su comunidad local para poder cambiar su comunidad. Y a través de este programa de educación y desarrollo de habilidades, ellas lanzan su propia campaña, identifican sus propios problemas y desarrollan sus propias campañas. Son las chicas las que luego ejecutan su campaña para obtener la igualdad en sus comunidades. Por ejemplo, una de las campañas concretas que hicieron estas fantásticas chicas, ellas identificaron que el gobierno había construido una escuela en su comunidad, pero las chicas no van a la escuela y
y no hay escuela, no hay clases, solo hay una escuela construida, de modo que las niñas fueron al ayuntamiento y empezaron a hablar con los políticos para ver por qué no habían abierto la escuela que habían construido. Traían chicas las chicas empezaron a hablar con los políticos para explicarles que las niñas querían ir a la escuela para que abrieran la escuela. El gobierno local acordó abrir la escuela, se le pidió a los profesores que vinieran a la escuela y estas niñas empezaron a comunicarse, empezaron a hablarle a sus padres de lo importante que era recibir esta educación y a través de este Power Club consiguieron abrir la escuela local. Estos clubs de niñas, de chicas, también hacen otras iniciativas fantásticas. Por ejemplo, vigilan, controlan si alguna niña sufre violencia doméstica. Y si este es el caso, ellas van y hacen de mediadoras con su familia. Hay muchísimas iniciativas fantásticas que realizan estas chicas. Y otro programa, por ejemplo, se llama Empoderamiento Cívico y Político de las Mujeres. Como hemos visto, como les os he contado al principio, la vida de las mujeres en el noroeste de Pakistán está controlado básicamente por los hombres. Y en otros países, cuando las chicas crecen, cuando son mayores, en nuestro país se convierten en mujeres, hermanas, mujeres, pero su vida solo se desarrolla en torno a su rol de mujeres. No son seres humanos con derechos propios, no son ciudadanos con derechos. Y esto es lo que queremos cambiar. Y con este programa, nuestro objetivo es de educar a las mujeres sobre sus derechos como ciudadanas. ¿Cuáles son los derechos de un país, del ciudadano de un país? Les explicamos cuál es la constitución del país, cómo se realiza la política de ese país, cómo se toman las decisiones nacionales y cómo estas chicas pueden influenciar estas decisiones importantes para que todas las chicas puedan beneficiarse. Les ayudamos a desarrollar sus capacidades de negociación para que conozcan muy bien sus derechos, que se puedan organizar, que puedan establecer un diálogo con los partidos políticos, para que puedan dirigirse directamente a los líderes políticos y les puedan pedir qué es lo que estáis haciendo para las chicas en nuestra comunidad. Y así pueden decirle a estos órganos políticos cuáles son sus aspiraciones. Y a través de estos programas, estas chicas se dirigen a los líderes políticos y les piden mayor espacio en la política y en los partidos políticos en el país. Otro de los programas que es parte del empoderamiento de las mujeres es la supervisión de las elecciones. En las últimas elecciones generales, la participación de las mujeres como votantes fue muy bajo. Por eso decidimos monitorizar las elecciones desde la perspectiva de las mujeres, para así ver cuáles son los retos que nos quedan, para ver cuál es la participación de las mujeres como votantes. De modo que la cultura de la que yo procedo es muy difícil para las chicas que puedan ir a un colegio electoral y sobre todo para supervisar las votaciones. Pero como hemos trabajado durante muchos años con las chicas para darles este empoderamiento, pudimos movilizar 100 mujeres que fueron a los colegios electorales para monitorizar y controlar estos derechos de votación. Cuando teníamos este monitoreo de las elecciones estábamos muy nerviosas y primero pensábamos que a las chicas no se les iba a dar el permiso para ir a los colegios electorales, así que muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, nos levantamos, las llamamos a todas para despertarlas, para asegurarnos de que habían llegado al sitio y todas las chicas nos sorprendieron porque cuando las llamamos por la mañana a las 6 nos dijeron: no te preocupes, ya hemos llegado al colegio electoral. Hoy es nuestro gran día para trabajar por nuestros derechos. Por eso este ha sido el gran impacto de nuestro programa, el involucrar a las mujeres, y ahora se sienten muy responsables de luchar por sus derechos, independientemente de lo que les diga la sociedad. Otro programa muy interesante es un programa de educación de VIH y SIDA. A través de este programa educamos a las chicas jóvenes de cómo pueden prevenirse contra el VIH y cómo pueden prevenir a sus comunidades y de cómo pueden retar a este estigma y al tabú relacionado con el VIH. De modo que
este programa funciona como un programa de incentivo para las chicas jóvenes para que sepan mucho más sobre la prevención del VIH y por el proceso solo aprenden habilidades de liderazgo, aprenden a comunicarse con otras chicas y a comunicarse dentro de sus comunidades. Otro programa muy importante, otra estrategia importante para nosotras es empoderar a las niñas y a las mujeres jóvenes para que puedan realizar una campaña por la igualdad y luchen contra la violencia contra las mujeres a través de una línea de teléfono de ayuda. Y a través de esta línea de ayuda facilitamos información, asesoramiento y asistencia legal para las mujeres que están sufriendo violencia de género y que no encuentran apoyo dentro de su familia o dentro de su comunidad. Cuando no tienen ningún apoyo en su familia, nosotras vamos y les ofrecemos esta asistencia que necesitan para romper el ciclo de la violencia en su vida. Y a través de esta línea de ayuda llegamos a más de 1000 mujeres cada año. Además, aparte de facilitar esta ayuda a nivel de la comunidad local, trabajamos para mejorar su actitud. Utilizamos medios de comunicación digitales. Empiezan a desarrollar sus historias digitales y les ayudamos a desarrollarlo a nivel local en su comunidad. Y les ayudamos a dirigirse a los políticos locales para cambiar esta situación y luchar contra el abuso doméstico. En mi provincia no hay ninguna ley que proteja a las mujeres contra el abuso doméstico, porque está considerado un privilegio ser la mujer de un hombre. Por eso no hay ninguna ley que nos proteja. Y a través de ese programa estamos lanzando una campaña para que se cree una ley que proteja a las mujeres contra el abuso doméstico. Sabemos que la lucha para erradicar la violencia doméstica, para esto también es imprescindible involucrar a los hombres también. Por eso lo hemos hecho a la par que también empoderamos a las mujeres. Y antes de entrar en esta formación, antes de venir aquí a esta conferencia, estuve en un taller de género con hombres jóvenes de distintas áreas de Pakistán y los dividí en dos grupos. Le pedí al primer grupo que dibujara la imagen del rol de un hombre moderno de su comunidad. Y le pedí al otro grupo que dibujara la imagen de una mujer moderna dentro de su comunidad, para ver cómo sería un hombre y una mujer modelo. El grupo al que le pedimos que dibujara la imagen de un hombre moderno dibujó esto. Y dijeron que un hombre modélico es alguien que sea valiente. Y valiente lo definían como un hombre que controla a las mujeres y los recursos. Valiente para ellos era un hombre que controlaba a las mujeres y que sería violento si hubiera alguna amenaza frente a su control. Esto era la decisión de todo el grupo. El grupo al que le pedimos que dibujara a una mujer modélica definió este modelo como una mujer con el que estuviera bajo el control del hombre y que no tomara ninguna decisión por sí misma y que no hablara, es decir, que se mantenga en silencio y bajo control del hombre. ¿Les sorprende esta definición del hombre y la mujer modélicos? ¿Les sorprende? A mí no me sorprendió, porque sé que procedo de una cultura en la que miles de mujeres son asesinadas todos los años en nombre del honor. Las asesinan cuando rechazan esta cultura y no quieren casarse con los matrimonios de conveniencia que han acordado sus familias, de modo que miles de mujeres son asesinadas todos los años en nombre del honor. El 90% de las mujeres son víctimas de la violencia doméstica. Y esto lo hacen porque a veces hablan en público y piden por sus derechos. Por eso sufren esta violencia. El gran reto que tenemos ahora es trabajar conjuntamente con hombres y mujeres para cambiar la causa raíz de estos grandes abusos.
Nuestro trabajo consiste en trabajar con hombres y mujeres jóvenes para explicarles que ser valiente no es controlar a las mujeres, ser valiente no es estar en silencio, ser valiente es hablar y luchar por los derechos humanos, es denunciar la violación de los derechos humanos. Ser valiente es pensar que todos los seres humanos son iguales. Ser valiente es pensar que todo el mundo tiene la misma dignidad. Es decir, que con nuestro trabajo intentamos cambiar estos roles de masculinidad y feminidad para cambiar nuestra cultura, porque si no cambiamos esta definición en la mente de nuestra población, no podemos alcanzar la igualdad al nivel político y de sociedad que necesitamos. Y como uno de esos retos también es el extremismo religioso y los talibanes, que son muy activos, trabajan de manera muy activa en lavando el cerebro de la sociedad, y los jóvenes están reclutando a jóvenes con 13, 12 años para que militen en sus tropas y los utilizan para actividades violentas y de violencia. Por eso tenemos que educar a la gente muy joven para evitar que se unan a estas milicias. Tenemos otro programa de red de generación de la paz, de construcción de la paz, en el que fomentamos el activismo entre los jóvenes para explicarles cuál es la política de los talibanes y de cómo están malutilizando la religión y utilizan a los jóvenes a través de sus actividades terroristas. Por eso intentamos evitar que se unan a estos grupos militares para que participen en una educación mejor. Tenemos ya 12 grupos de jóvenes con más de 500 participantes y cada año tenemos más de 3.000 jóvenes que eran vulnerables a unirse a estos grupos militares. Y hablando de los talibanes y de los grupos extremistas, hablando de la igualdad, esto ha sido un viaje fascinante. Lo es, pero a la vez es uno de los viajes más difíciles a los que se pueden emprender. Los grupos militantes cada vez son más fuertes y nos enfrentamos cada vez a mayores amenazas. Nos piden cada día que abandonemos nuestro trabajo, pero nunca hemos tenido miedo. Seguimos trabajando y las amenazas se han convertido en algo real. Hace 6 meses nos atacaron a mí y a mi familia por pedir la igualdad y los derechos de las mujeres. Vinieron 4 hombres con pistolas a nuestra casa, lucharon contra nosotros, intentaron asesinarnos porque estábamos denunciando la violación de los derechos humanos. Pero no me desalentó ni a mí ni a mi familia. De hecho, nos ha dado mayor fuerza, porque ahora sabemos que nuestro trabajo está teniendo un impacto real en nuestra comunidad. Nuestro trabajo está amenazando a los grupos políticos militares y por eso ahora están en contra de nosotros. Ahora sabemos que el silencio significa morir y no vamos a morir, vamos a luchar por la igualdad y por la paz. Algo que hemos aprendido en nuestro trabajo es que al empoderar a las mujeres y al educar a las niñas, estamos rompiendo el ciclo vicioso de la pobreza en nuestra comunidad. Y con la educación y con el empoderamiento de las mujeres cambiamos no solo sus propias vidas, sino que también podemos cambiar la vida de sus familias, la vida de su comunidad y la vida de su pueblo. Solo con la educación y con el empoderamiento de las niñas podemos alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. Si seguimos ignorando al 50% de la población, que son las mujeres, al menos el 50% de la población son mujeres, si seguimos ignorando sus derechos y sus necesidades, entonces no podemos esperar vivir en un mundo que sea decente, que sea pacífico y que sea desarrollado. La curiosidad es clave para muchas cosas. Hace muchos años tuvimos la cuestión de por qué la manzana siempre cae al suelo y no es al revés. Y ahora tenemos que plantearnos la pregunta, ¿por qué hay países en los que las chicas no pueden ir a la escuela?
¿Por qué incluso en 2014 hay mujeres y niñas que se casan antes de tener los 16 años? ¿Por qué tenemos mujeres y niñas que se enfrentan a la violencia y al abuso doméstico? Preguntémonos esto. ¿Por qué en 2014 seguimos hablando de los derechos de la mujer? Solo haciéndonos estas preguntas cambiaremos el mundo. El silencio conlleva mayor silencio. El silencio conlleva mayor violencia. Solo hablando claro y alto y haciéndonos estas preguntas podremos cambiar el mundo. Me he prometido a mí misma que siempre seguiré cuestionándolo todo. Haré preguntas y yo hablaré por todas las mujeres que pueda y os prometo a todos vosotros que seguiré hablando, denunciando las injusticias y hablaré por la libertad de las mujeres. Gracias.